Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Histórica alianza. Johnson & Johnson y la farmacéutica Merck se unen para fabricar 100 millones de vacunas contra el COVID-19. La Casa Blanca condiciona ayuda a Centroamérica por compromisos explícitos anticorrupción. La llegada de menores no acompañados a la frontera con México sigue causando polémica en Estados Unidos. Además, las minas antipersonales continúan causando terror en América Latina. Desde Washington les damos la bienvenida a esta emisión del Mundo al Día. Les saluda a Yasmín López. El presidente Joe Biden confirmó hoy una histórica alianza entre dos grandes farmacéuticas estadounidenses para garantizar la producción masiva de vacunas contra el COVID-19 y así lograr inmunizar a la población del país en el menor tiempo posible. Diva Lizette Cash está con nosotros para ampliar este tema. Diva Lizette, pero primero, hoy en el Congreso también se alcanzó un importante logro en la lucha para salir de la crisis generada por la pandemia. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Yasmín, una de las dos noticias más importantes del día, porque la Cámara de Representantes aprobó hoy el paquete de alivio por el coronavirus por un valor de 1,9 billones de pesos. Y por otra parte, el presidente Joe Biden anunció hoy en una rueda de prensa en conjunto con los ejecutivos de las farmacéuticas Johnson & Johnson y Merck la adquisición de 100 millones de dosis de vacuna, con lo que pretende inocular a toda la población adulta de Estados Unidos. Esta mañana el equipo de respuesta de la Casa Blanca nos dio los detalles sobre este plan de vacunación. El anuncio del presidente Joe Biden de comprar 100 millones de dosis únicas de vacunas producidas por Johnson & Johnson podría tener un impacto en cuanto al regreso a la normalidad. El principal experto del equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca considera que las mejores estimaciones para poner fin al brote, cuando suficientes personas son inmunes, oscilan entre el 70 y el 85% de la población. Un plan a corto tiempo que probablemente significaría un regreso a un estado similar previo al de la pandemia. Y ese es el momento en el que creemos que si nos fijamos en el lanzamiento planificado de las vacunas, es de esperar que lleguemos a ese punto en algún momento al final del verano y principios del otoño. Un hecho alentador que podría cambiar el rumbo de la pandemia solo si las personas deciden vacunarse. Sobre el tema, la directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades advirtió que solo alrededor del 10% de la población está completamente vacunada en Estados Unidos, unas 32 millones de personas, pero aún no se ha llegado a la meta, señaló. Les pedimos paciencia para poner en práctica medidas de prevención comprobadas por un poco más de tiempo. Solicitamos su participación para arremangarse cuando sea su turno de vacunarse. Según este equipo de expertos, por día se están administrando alrededor de 2.100.000 vacunas en comparación de 1,5 millones hace un mes. Vale la pena mencionar que esta vacuna de Johnson & Johnson es la tercera que se aprueba durante la pandemia y la primera con una dosis única que se puede mantener estable en refrigeración por varios meses. Yasmín, usted tiene más información en estudio. Era Diva Lizette Cash desde la capital de Estados Unidos. Gracias por la información. Bien, y Estados Unidos no destinará fondos de ayuda a países centroamericanos hasta conseguir compromisos explícitos de esos gobiernos en la lucha contra la corrupción. Así lo explicó una alta funcionaria de la administración Biden. Para conocer los detalles, nos enlazamos a esta hora con Jorge Agobián. ¿Cuáles serían esos compromisos, Jorge? ¿Qué tal, Yasmín? No se dieron a conocer cuáles serán los compromisos. Esto lo dijo Roberta Jacobson, coordinadora de la Casa Blanca para Asuntos Fronterizos. Dijo que primero tendrán esas conversaciones con los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Ya han tenido algunas, pero en las próximas, aseguró, se enfocarán en este tema anticorrupción. Pero, sin embargo, la Casa Blanca ha dicho que deberá trabajar con sus socios en Centroamérica para garantizar de que se pueda lograr un cambio sobre el tema de gobernanza y corrupción, que según la Casa Blanca podría de alguna manera detener el flujo migratorio de centroamericanos hacia su frontera sur en el país. Sin embargo, una vez sean aprobados estos fondos, dijo Jacobson, no será un grifo abierto, será dado en partes. Pero escuchemos parte
de sus declaraciones. Estados Unidos exigirá compromisos explícitos en contra de la corrupción a los gobiernos de los países centroamericanos antes de destinar fondos de ayuda financiera. Y en algunos lugares será difícil hacerlo si tiene funcionarios sobre los cuales hay dudas. La asistente especial del presidente Biden, Roberta Jacobson, aseguró que el plan de otorgar $4.000 millones para atacar las causas fundamentales de la migración irregular desde Honduras, El Salvador y Guatemala está enfocado en ofrecer fondos y asistencia técnica a organizaciones, pero no a gobiernos. Creo que trabajar como socios con estos países significa sentarse y hablar sobre lo que podemos hacer juntos, pero también si se van a utilizar los fondos de los contribuyentes estadounidenses, entonces es una cierta cantidad de poder de negociación. El presidente realmente quiere seguir adelante, pero no lo hará a menos que sienta que tiene esos compromisos. El gobierno de Honduras recibe la mayor parte de las críticas internacionales por el presunto involucramiento de su presidente en delitos de narcotráfico, que son investigados por una corte federal en Nueva York. Las acusaciones han sido desestimadas por el mandatario y su gobierno está convencido de que su relación con Estados Unidos no es o será afectada, según nos dijo el embajador hondureño en Washington. No está en riesgo. Hay situaciones y por supuesto no podemos decir que no se produce alguna tensión en la relación. Sin embargo, los intereses comunes y los objetivos comunes se mantienen. El presidente de la República ha sido... Jacobson dijo, y citamos, trabajaremos con los funcionarios con los que pensemos que podamos hacerlo. Esto al ser consultada sobre la polémica que rodea al presidente hondureño. Sin embargo, se ha defendido de estas acusaciones, pero sigue un juicio abierto en Nueva York en el que cada vez es más mencionado. Yasmín. Jorge, muchas gracias. Bien, en las últimas 4 semanas, más de 100.000 inmigrantes han sido detenidos por la patrulla fronteriza en la frontera sur. Muchos de ellos son menores de edad no acompañados que hoy se encuentran en custodia de las autoridades estadounidenses, algo que le ha generado críticas a la administración Biden. Celia Mendoza está con nosotros en vivo. Celia, buenas tardes. ¿Qué se conoce hoy sobre la reunificación familiar de estos menores? Yasmín, algo que es importante es la reapertura de un programa que fue instalado durante la administración Obama y ellos han confirmado que esto empezará a funcionar desde ya, lo que significa que los menores que están en Honduras, El Salvador y Guatemala, que tengan familiares legalmente en los Estados Unidos, podrán aplicar para esta reunificación, algo que ellos esperan reduzca la motivación para moverse de manera ilegal hacia el norte del continente. Con más de 3.000 menores bajo la custodia de las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional en la frontera sur, la capacidad de la patrulla fronteriza para procesar el súbito incremento de niños no acompañados cruzando la frontera ha originado cuestionamientos a la administración del presidente Joe Biden. Reportes de la cadena estadounidense CNN señalan que solo en la última semana los menores están en centros de detención por un promedio de 107 horas, 4 días. Realmente estamos hablando en términos de que las personas que dejan entrar son niños no acompañados. Esa es una decisión política que tomamos porque sentimos que fue el enfoque más humano. Reportes desde el terreno por parte del jefe de la patrulla fronteriza en el Valle del Río Grande, Brian Hastings, confirman lo que hasta el momento ha sido llamado un reto por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Ejemplo de ello es este mensaje publicado en Twitter el pasado 4 de marzo. Hoy un grupo de 105 extranjeros ilegales fueron detenidos en Havana, Texas. Mientras los agentes examinaban a 43 extranjeros ilegales, los traficantes de personas llevaron adicionalmente a 62 personas más a través del Río Grande. Este grupo estaba conformado principalmente por familias centroamericanas y 23 menores no acompañados. Ante estos casos, las autoridades transportan a estos inmigrantes a Laredo y El Paso, Texas. Estamos recibiendo familias ahorita que vienen, muchos centroamericanos, desde el Valle de Texas directamente a El Paso. Ellos están llegando, iniciaron el lunes y ya tenemos varias familias aquí con nosotros recibiéndolos como pues, en una manera digna y humanitaria. Esto es algo que se sigue dando en la frontera sur. Mientras tanto, 23 legisladores republicanos han mandado una carta al secretario de Seguridad Nacional pidiendo respuestas acerca de la situación que se enfrenta en la frontera sur. Seguiremos monitoreando el tema, Celia, gracias. Decenas de millones de nuevos pobres sigue dejando la pandemia en Latinoamérica. El Banco Mundial hace un llamado al sector privado, pues millones de personas más están al borde de caer en la misma situación de pobreza. Laura Sepúlveda tiene el reporte.
América Latina representa el 8% de la población mundial, pero tiene alrededor del 20% de los casos de COVID a nivel global. La pandemia que tantas vidas ha cobrado ha tenido también un importante impacto sobre la economía. Según el Banco Mundial, serían cerca de 34 millones de nuevos pobres en la región latinoamericana y 120 millones de personas en riesgo de llegar a la misma condición. La situación, dicen, ha hecho más pobres a los pobres y más ricos a los ricos, por lo que el presidente del banco hace un llamado a la acción del sector privado. Los mejores programas de creación de empleo, sabemos, provienen de la puesta en marcha de pequeñas empresas y la contratación de trabajadores que podrían no ser contratados por las grandes empresas. Como parte de caminar hacia la solución, ven también como clave una rápida vacunación, la cual observan que enfrenta especiales retos. Hay un movimiento para que se produzcan vacunas solo en la región y la región tome solo las vacunas que se producen internamente. Creo que, dada la gravedad de la crisis, es necesario que haya voluntad de recibir las vacunas de fuera de la región y realmente avanzar en la contratación para una entrega lo más rápido posible. El Banco Mundial prevé que para el cierre de este año fiscal llegarían a los $10.000 millones en apoyo económico a la región latinoamericana, para la que ven retos económicos importantes que crecen para algunas naciones que mantienen además una alta deuda externa. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. En Nicaragua, organizaciones de defensoras de derechos humanos están denunciando que el gobierno de Daniel Ortega implementa la llamada puerta giratoria como mecanismo de represión contra los denominados presos políticos. Donaldo Hernández tiene el informe completo. El estado de salud de Estela Rodríguez se ha complicado desde que su hijo Eduard Lacayo fue arrestado en 2019 y posteriormente condenado a 15 años de cárcel. Ya no resisto más, libérenmelo, liberen a todos los presos, a todos los secuestrados, libérenlos, por favor. Según la justicia nicaragüense, Eduard Lacayo es traficante de drogas, pero su madre alega que su delito fue dirigir las protestas en la ciudad de Masaya, ubicada a 30 kilómetros de Managua. El 15 de marzo va a tener 2 años mi hijo de estar ahí en la cárcel. Desde el 10 de noviembre no me le pasan la comida. Eduard forma parte de la lista de 125 activistas arrestados, por lo que la Comisión Permanente de Derechos Humanos considera razones políticas. Según Carla Sequeira, representante de esta organización, el gobierno de Daniel Ortega ha implementado el mecanismo llamado puerta giratoria, el cual consiste en liberar y encarcelar a reos de forma periódica. Saca personas, pero de igual manera o con una mayor cantidad vuelve a detener y crear procesos judiciales a personas simplemente por el hecho de ser contrarios. Sin embargo, funcionarios estatales siguen afirmando que en Nicaragua no hay presos políticos y que el gobierno respeta los derechos humanos de todos los reclusos. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. América Latina sigue siendo una de las regiones más golpeadas por las minas antipersonales. Yair Díaz en Bogotá nos da una radiografía de los países de la región más afectados por estos artefactos explosivos. Cada 2 horas, una persona en el mundo es víctima de mina antipersonal, según el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Latinoamérica es una de las regiones más afectadas por estos artefactos explosivos y sus países hoy en día se encuentran en la lucha constante de desminar sus territorios. Ecuador y Perú están en camino para desminar y tienen un compromiso entre ellos de hacerlo a través de los ejércitos en sus países. Un artefacto desmoralizador. Para el analista en seguridad internacional John Marulanda, estos peligrosos artificios han sido una de las armas de preferencia utilizadas por grupos narcoterroristas en países como México, Venezuela, Chile, Colombia y Ecuador. Ellos siguen sembrando minas antipersonales a pesar de todas las prohibiciones internacionales. Colombia sigue siendo el segundo país del mundo después de Afganistán con el mayor número de víctimas de estos artefactos explosivos. Por esto, el gobierno cuenta con 10 organizaciones que adelantan labores de desminado humanitario. Son más de 5.000 personas dedicadas a esta peligrosa labor. 154 municipios liberados de sospechas de mina antipersonal durante este gobierno, lo cual implica más del 40% del total de municipios liberados en operaciones de desminado humanitario en el país.
Chile ha sido el único país de la región en declararse libre de sospecha de mina antipersonal al finalizar el 2020. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Durante la última década, el periodista y asesor de organizaciones humanitarias Miguel Roth ha recorrido América Latina, región en la que busca impulsar la acción humanitaria que tanto necesitan las víctimas. Alonso Castillo nos habla de su experiencia. El pulso de problemas sociales, desastres naturales y crisis de toda índole ha sido registrado por el periodista Miguel Roth, quien nos dijo que la acción humanitaria es hoy más necesaria que nunca. Sin embargo, muchas veces la solidaridad manifestada es superficial y poco efectiva. Falta profundizar en las formas en que nosotros implementamos nuestra ayuda, nuestras ganas de dar una mano, de cuidar al otro también, que eso es muy bueno, es un primer paso. Si bien es cierto que las buenas intenciones son loables, no son suficientes, ya que por lo general son espontáneas y sin un plan definido, afirmó Roth. Sacar ese halo de santidad que tiene la caridad para pensarla mejor y que nuestras acciones sean reflexivas, ¿no? Que no sea simplemente un impulso piadoso o una reacción. Sin un esfuerzo humanitario coordinado, unido y comprometido, será imposible enfrentar las crisis que se agravarán en el continente por la pandemia. Me parece que el periodismo, como decía Kapuscinski, no es para cínicos y que algo esencial para que eso no se dé, para no transformarnos en unos cínicos, es vincularnos con el otro, acercarnos. Ante la magnitud de la crisis, la sociedad debe movilizar la acción humanitaria en la que nos convirtamos en protagonistas y no en espectadores, concluyó el periodista. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Bien, y continúa la controversia sobre la familia real británica. Hoy Meghan Markle sometió formalmente una queja contra el presentador de televisión británico Piers Morgan por haberle dicho a sus espectadores que no creía una palabra de lo que dijo Markle durante su entrevista con Oprah Winfrey. La estrella de televisión llamó a Markle Princesa Pinocho. Hace pocas horas, Piers Morgan anunció su renuncia al programa matutino que dirigía. Una guatemalteca forma parte de las 15 mujeres del mundo galardonadas por el Departamento de Estado. Para ella, un motivo más para seguir trabajando contra la corrupción en su país. Eugenia Sagastume nos trae su historia. Actualmente desempeño el cargo de jueza de mayor riesgo. Ella es Erika Aifán, una guatemalteca galardonada como una de las 15 mujeres de coraje de todo el mundo. Un reconocimiento otorgado a mujeres que han demostrado valor, fuerza y liderazgo para mejorar la vida de los demás, desde las familias hasta las comunidades y sus países, según el Departamento de Estado de Estados Unidos. Ha sido precisamente por ese esfuerzo y esa lucha constante contra la corrupción y la impunidad. Aifán recuerda que llegar a donde ahora está no fue fácil, pero abrió el camino para otras mujeres en el ámbito de justicia. Ahora vemos que hay más oportunidades para las juezas, pero seguimos viendo que a nivel de las altas cortes los espacios de participación siguen siendo reducidos. Actualmente tiene más de 50 procesos a cargo, con la característica de que son casos de mayor impacto para la sociedad. La mayoría de ellos investigan estructuras criminales que tienen una capacidad operativa muy grande a nivel nacional e internacional. Un reconocimiento que asegura representa una esperanza. Lo recibo también como una esperanza de cambio en mi país y como una motivación para seguir adelante. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Sin proponérselo, un grupo de 8 profesoras de secundaria decidió poner su talento al servicio de la comunidad. Su labor, cazar vacunas. Cristina Caicedo Smith nos trae la historia. Sentadas en los escalones del campo de fútbol americano en la escuela en donde 2 de ellas dictaban clase, las cazavacunas, como denominaron a su grupo, trabajan en futuros proyectos. Las personas latinas, las personas afroamericanas, ese grupo de la población no se estaba vacunando. María Peterson, profesora de español de escuela secundaria, notó las dificultades para el registro en el proceso de vacunación en el estado de Maryland. Ella y otras 7 colegas que se conocían por reuniones previas y pasadas
paseos en el parque, se comunicaron para ayudar a aquellos que no podían obtener citas para vacunarse contra el COVID-19. La página red tiene un conteo, que si uno no se registra en cierto tiempo, tal vez alguien que es más rápido en el teclado le va a tomar las citas. Advierten que existe escepticismo por parte de la comunidad hispana en cuanto a vacunarse. Mucha gente tiene temor por el estatus migratorio, piensan que tienen que tener documentación legal y no es así. Esto es una pandemia o es problemas de salud pública. El gobierno lo que desea es que todos por igual reciban su vacuna para que se termine la pandemia. Y a través de su cuenta de Facebook promueven un espacio de conversación e información sobre lo que está ocurriendo en referencia a la vacunación en el estado de Maryland. Las cazavacunas esperan que cuando la pandemia del COVID-19 termine y exista un alto número de personas vacunadas, su labor también cese. Señalan que esta experiencia les deja muchas enseñanzas, pero sobre todo la oportunidad de ayudar a su comunidad, que en su momento también las apoyó. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Por generaciones, los neoyorquinos han tenido un lugar de encuentro, el reloj Waldorf Astoria, que recientemente fue objeto de una meticulosa restauración y que en su interior guarda preciados secretos de la historia de Nueva York. Encuéntrame en el reloj ha sido una de las frases más tradicionales de los neoyorquinos, que durante un siglo han utilizado el reloj Waldorf Astoria como punto de encuentro. Exhibido en el vestíbulo de un hotel que lleva su nombre, el legendario reloj está ahora a la vista de la Sociedad Histórica de Nueva York, mientras el hotel está en renovación. El reloj fue un regalo de la reina Victoria de Inglaterra e hizo su debut público en la Feria Mundial de Chicago en 1893. Creo que se mostraron bastantes relojes en esa exposición y creo que la tecnología y la mecánica detrás de los relojes siempre han fascinado a la gente. El artefacto ha visto a políticos, miembros de la realeza e incluso ha jugado un papel en películas. Está claro que el objetivo era presentar una muestra representativa de hombres estadounidenses importantes que datan desde la época de la Revolución Americana hasta 1893. Debajo de los retratos plateados se encuentran los que fueron logros históricos de la época en Estados Unidos. Está el puente de Brooklyn, la construcción de ingeniería más impresionante en ese momento junto a las carreras de bicicletas. Muchos de los deportes que ves representados en el reloj se relacionan con diferentes deportes organizados que fueron populares durante la época. En el siglo XXI, el mecanismo del reloj difícilmente puede hipnotizar al público como lo hacía hace más de un siglo. Pero su papel hoy es diferente, ya que cada centímetro del magnífico artefacto, ya sea la torre de madera decorada con oro o un hermoso medallón de plata, se pueden leer como un libro de historia de lo que se consideraban logros hace 27 años. Y ahora pasamos al mensaje de esperanza que para salir de la pandemia está enviando un pastelero húngaro. Él crea conejitos de chocolate que en sus patas cargan jeringas de las tan esperadas vacunas contra el coronavirus. Los conejos ya no tienen mascarillas como lo hacían en diciembre. El deseo para esta Pascua es que el mundo avance hacia la normalidad. Con esto nos despedimos. Gracias. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.